Cristina Juliarena, buen día, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Bueno, buenos días, Julio, buenos días a toda la audiencia. Somos un grupo de descendientes de vascos, que nos autodenominamos Vascos en Bransen, que estamos desde el 2023 proyectando, porque ya se sancionó la ordenanza fue la 2293, para el Boulevard de los Vascos, en lo que es la Avenida Mitre, entre La Rea y Ituzaingó, donde está la Casa Socover. Y bueno, se eligió ese lugar por justamente... Espérame, ahora entramos en eso, porque quiero entrar a fondo en eso después cuando estemos. Explícame algo, que tengo la duda como descendiente de Tano. ¿Por qué habiendo andaluces, por qué habiendo gallegos, por qué habiendo madrileños, por qué habiendo el vasco es el que más sobresale en estas tierras? Bueno, te digo que somos la nación vasca, no es un país, ¿no es cierto? Somos el País Vasco y Navarra, son dos comunidades autónomas, sí, pero que están divididas entre dos países, entre Francia, sí, y España, sí, desde la Revolución Francesa y desde 1876, que hubo una serie de leyes en España, se dividió esta nación vasca, que es antiquísima. Los vascos estamos en la zona de los Pirineos y ahí el Golfo de Vizcaya, desde el Neolítico, o sea, desde hace 200.000 años. Y bueno, somos anteriores a los franceses y a los españoles, o sea, a los galos y a los íberos. Y bueno, la identidad vasca tiene que ver con esta cultura muy antigua, con la lengua, que es el euskera, y con características propias también de la sangre, del RH negativo, y de haber mantenido esta identidad desde hace 200.000 años. Entonces, bueno, eso dio la característica a este pueblo, pero fue a fines del siglo XIX que se dio una masiva migración hacia América y al resto del mundo, porque eso tiene que ver la diáspora. En las provincias vascas, que son 7 provincias vascas, 3 en Francia y 4 en España, había un estado político y económico muy malo, y bueno, los vascos decidieron migrar a distintos lugares, y el Río de la Plata, Uruguay y Argentina, y sobre todo Buenos Aires, se considera la 8ª provincia vasca. Mira vos, el tema más vascos españoles que vascos franceses, ¿no? No, a mí me sorprendió en Bransen más vascos franceses. Mirá, o sea, yo tenía la idea de que éramos más, bueno, no se dice vascos españoles, somos todos vascos, pero que el origen era más de España que de Francia, y me sorprendió que acá en Bransen son más de la Tuberoa, la Purdi y de Navarra, que son las 3 provincias francesas. El tema fue que después también con Franco en España también hubo una prohibición de la lengua vasca, de todo lo vasco, y también hubo una gran acogida acá en Argentina, con el presidente Urquiza, con Irigoyen, con distintos presidentes que eran de ascendencia vasca, y que bueno, posibilitaron, y no solamente los vascos se ubicaron acá en la región pampeana, muchos vascos en el noroeste, apellidos como Zárate, Argañarás. Y bueno, a mí una de las cosas que vos hablabas de la investigación hoy, que yo he hecho, es investigar los apellidos vascos. Y bueno, en la zona de Bransen tenés más de 2.000, 3.000 apellidos vascos, que yo los he recopilado en la cartografía histórica. O sea, no sé por qué cuando hablamos de los vascos hablamos de alguien que lo tomamos con cariño.
che, el Vasco, buen tipo el Vasco, Sí, el Vasco es buen sí. tipo, hay como una conexión, y eso que te está hablando un Tano, ¿no? Tano por los 4 apellidos hoy, pero hay una buena relación con el Vasco. Bueno, vamos Sí. Bueno, eso que vos me decís, hay un libro de un explorador inglés, Muster, en la Patagonia, que dice que los indios no se metían, los aborígenes no se metían con el vasco porque lo veían tan callado, tan trabajador, que lo único que hacía era trabajar y que no se metía con nadie, y lo que decía lo hacía, o sea, palabra de vasco es hasta las últimas consecuencias, y te lo puedo decir, ¿no? O sea, el vasco cuando es empecinado, cuando es bueno, es el mejor, sí, pero cuando es atravesado, y es vasco, porfiado. Es vasco, Porfiado. Pero bueno, lo que vos me decís, ¿Viste cómo termina esa charla? Bueno, sí, está bien, ¿sabes qué es vasco este? Sí, no le discuta. Bueno, Julio, cuando nos juntamos con Apaulaza, con Mingo, con Echeverry, es hola Vasco, todos somos vascos, pero lo que vos decís, el cariño, y sí, el vasco es muy respetado por la honradez. ¿Y cómo manejan a Iraola? ¿Cómo manejamos la bola? No, a Iraola. A Iraola. Bueno, la idea del Boulevard surgió por un comentario con Iraola, con Mingo, que yo le dije, pero ¿cómo? Los italianos tienen su Boulevard y la comunidad vasca en Bransen, que ha sido tan numerosa, no lo tiene. Entonces, hace 3 o 4 años nos pusimos en este proyecto. Pero te digo una cosa, hay muchos que dicen que los tanos escribieron, pero los vascos no. Al vasco le faltó el sentido de la historia, o sea, el vasco no escribía lo que descubría, lo que hacía. Se dice que Colón llegó a América porque fue acompañado por un cartógrafo que fue Juan de la Costa, que ya había estado en América. Sí. Entonces, pero los vascos no escribían. Miguel de Unamuno decía eso, de que si el vasco hubiera escrito todas las cosas que hizo, bueno, la historia sería diferente. Mirá. Pero acá mi esposo, que vos sabés que es Héctor Moretti, yo le digo siempre que lo bueno de él es que tuvo una abuela llamada Ochoa. Entonces, porque tiene antecedentes vascos, claro, nos llevamos bien. Bueno, contame. Cristina, a ver, vamos ahora a preguntas y respuestas como para entrar en el tema. Esta invitación a recordar el Día de la Diáspora Vasca va a contar con participación de gente que va a venir precisamente para el tema. Sintetizame quiénes vienen. Mira, estamos armando el programa. Tenemos como invitados el grupo de baile de Navac, de Cañuelas, que nosotros hace poquito, Apaulaza, Echeverry y Mingo fueron a los festejos del Centro Vasco de Cañuelas, que tiene 65 años, y bueno, ellos vendrían a bailar. Después también tenemos un invitado que va a cantar milongas y referencias con respecto al tambo, ¿no es cierto?, a los vascos lecheros. Y después vamos a presentar el proyecto, porque el proyecto, si bien está desde el año pasado en el municipio, y ya fue aprobado por planeamiento, la edición de planeamiento, todavía no lo queríamos dar a conocer hasta que no estuviera la firma del convenio de padrinazgo, que eso es lo que estamos esperando. El proyecto es una intervención, no es solamente unos carteles que digan Euskaldunen y Bilbidea, que es el nombre en euskera, sino que tenga representaciones como del vasco de la carretilla, de la bandera vasca, de la icurriña, los colores,
después el lauburu, que es el trébol vasco, o sea, que la gente pueda recorrer a través de las pérgolas. Es un paseo, no es solamente una escultura o algo. Y bueno, y el llamado es que todos los vascos vamos a pagar, ¿no es cierto?, este paseo, o sea que al municipio no le va a salir absolutamente nada. Es, digamos, un regalo de la comunidad vasca, de los descendientes, al municipio que recibió a nuestros abuelos y padres, ¿no es cierto? Sí, decime. Cristina, ¿cómo le va? Juan Chitau la saluda. Buenos días, Juanchi. ¿Cómo anda? En alguna oportunidad averigüé por mi apellido Taus y me dijeron que era vasco-francés. Porfiadito soy, pero bueno, no sé, habrá que ver. Bueno, yo voy a otra pregunta. Cuénteme un poquito con el tema del bulevar, lo que usted decía de Mitre, entre Ituzaingó y Larrea, en donde, bueno, ya el tema de ordenanza ya estaba dado para ustedes, para la gente vasca, pero que en algún momento es como que le dijeron, no, pero pará, pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, como que le pusieron alguna traba o algún límite. ¿Qué es lo que sucede con esa parte? Bueno, yo te voy a decir, Juanchi, que nosotros antes de empezar con este proyecto fuimos a averiguar a ver si había algún proyecto anterior, si iba a hacer algo en ese lugar, dado que, como te dije, la Casa Zocober es un hito, una referencia histórica muy importante, porque ahí pasaba sus días Luis Espeña, también Sáenz es vasco, y también estuvo el vasco de la Carretilla. Y la familia Zocober tenía una fonda llamada La Cancha, donde se reunían los vascos, y está la cancha de pelota paleta atrás. Sí. Entonces, no elegimos el bulevar o la avenida Belgrano porque no había ningún hito histórico. Elegimos ese lugar por la referencia. Cuando fuimos a averiguar, no existía ningún proyecto anterior. Por lo tanto, fuimos con Macarena Paulaza, que es la arquitecta que diseñó el proyecto de intervención, al municipio, y averiguamos toda la normativa, y en relación con eso armamos un proyecto, o sea, un proyecto de arquitectura, o sea, con fundamentos vascos, pero respetando todo el planteo urbanístico acá de la ciudad y del bulevar. Pedimos los permisos de afectación a Copabra. Pero ustedes habían pedido, además de todo eso que tiene que ver con lo específico y lo técnico en cuanto a los servicios, habían pedido también plantar un roble en el bulevar, y me parece que eso fue rechazado. Bueno, en el proyecto presentamos en junio del año pasado, pedíamos un solo árbol colocar. El roble representa para los vascos las libertades, los fueros vascos que le fueron sacados, te decía, por la Revolución Francesa y después por leyes españolas. Entonces, el roble representa eso, entonces pedíamos plantar eso. Como se nos dijo por escrito, ¿no es cierto?, que el roble iba dentro de 50, 70 años, iba a crecer mucho, iba a importunar ahí, porque les quiero aclarar que ya hay árboles ahí, en el bulevar ya hay árboles, entonces nosotros respetamos los árboles que hay ahí, entonces lo único que queríamos era colocar un roble. Cuando nos dijeron que el roble no, bueno, sacamos el roble. Entonces nos quedan arbustos y flores que vamos a colocar con colores de la icurriña, que es el verde, el blanco y el rojo. Cristina, sí. el conflicto del bulevar vasco, ¿está terminado? Mira, Julio, hasta que no se firme el convenio de padrinazgo, el proyecto está aprobado en planeamiento, pero tenemos que firmar, por eso te decía que es importante esta reunión, porque nosotros estábamos esperando, después de 1 año y medio, casi 2, de que estuviera todo aprobado para convocar a los descendientes vascos y darle a conocer el proyecto.
pero bueno, O sea, en definitiva no está aprobado. Está aprobado en planeamiento, pero no firmamos el convenio de padrinazgo con el municipio. Entonces, lo que vamos a hacer el 27 es dar a conocer el proyecto que hicimos los descendientes de Vasco y que tiene que ver, les digo, o sea, que la ordenanza dice que el Boulevard de los Vascos va desde La Rea hasta Ituzaingó. No es un pedacito de eso, no es un pedacito y el resto corre paralelo con otras especies y todo. La intervención aprobada por planeamiento es desde esa calle a la otra, de La Rea y Ituzaingó. Una cuadra. 100 metros. Una cuadra. Exactamente. Bueno, mira, el 27 es entonces este recuerdo, y acá un amigo me dice, ¿vos me lo vas a perdonar, Cristina? Yo me animo, ¿eh? Me animo a hacer el papelón, porque puede ser que pronuncie extremadamente mal, pero voy a hacer coraje. Me dice un amigo, me muero si presentás en euskera el Día de la Diáspora Vasca. Y me pone, Euskal Diasporarem Eguna. Excelente. Bueno. Excelente. Bueno. Excelente. Bueno, pero antes de que demos finalizado la charla, la importancia de esto es que la primera vez, o sea, el primer vasco llegó a la zona de Bransen en 1640, o sea, en el siglo XVII. Sí. Esta sería la primera reunión de descendientes de vasco, entonces es importante el encuentro, y después que todos los que quieran y puedan concurrir, sean vascos o no, los que tengan boina, que la lleven. Muy bien. Porque la boina es digamos, una representación muy nuestra, sí, pero que tiene origen vasco. Sí, señor. Bueno, Cristina, te agradezco mucho. Recuerdo tu libro, el libro que escribiste sobre los vascos. Estuve en esa presentación. Bueno, recuerdo también que Guillermo te hizo el prólogo, Guillermo González. Estoy recordando bien, ¿no? Exactamente. Bueno, bien. Sí, el libro, digamos, las familias y todo, y parte de la primera parte del libro, yo explicaba lo que es ser vasco. Si Juanchi no tiene más preguntas, te agradezco mucho, Cristina. Voy a seguir con el programa para no estar muy apretado después. Te agradezco mucho. Muchas gracias y los esperamos. Hasta luego. Un abrazo grande. Bueno, muy bien, señores.